El Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo. Estaba ubicado a lo largo del río Nilo, en la parte noroeste de África, y duró más de 3000 años. Los historiadores generalmente usan dos formas de delinear la historia del Antiguo Egipto: dinastías, reinos y periodos. 1. Dinastías. Familias que tenían poder y pasaban el liderazgo de un faraón, que era miembro de la familia, a otro faraón. Contando con la dinastía ptolemaica creada por los griegos, más de 30 dinastías gobernaron el Antiguo Egipto. Parece mucho, pero recuerda que duró más de 3000 años. 2. Reinos y periodos. Hay 3 reinos principales que los historiadores usan para definir los periodos del Antiguo Egipto. Después de cada reino hay un periodo intermedio. Los 3 reinos eran el Antiguo, Medio y Nuevo Reino. Aquí hay un breve bosquejo de la línea de tiempo de la civilización egipcia antigua que muestra los reinos, periodos y dinastías. Periodo dinástico temprano, 2950 hasta 2575 AC, dinastías 1 al 3. Comienza la antigua civilización egipcia. El primer faraón de Egipto, Menes, unió las partes superior e inferior de Egipto en una sola civilización. Puso la capital en el punto medio de las dos tierras, en una ciudad llamada Menfis. Durante este tiempo, los egipcios desarrollaron la escritura jeroglífica, que sería importante para hacer registros y administrar el gobierno. Hacia el final del periodo dinástico y el comienzo del reino antiguo, el faraón Djoser y el famoso arquitecto egipcio Imhotep construyen la primera pirámide. Reino antiguo, 2575 hasta 2150 AC, dinastías 4 a 8. Comienza la cuarta dinastía y se construyen las grandes pirámides de Giza y la Esfinge. Esto a menudo se llama la era de las pirámides. La cuarta dinastía es una época de paz y también una época en la que el dios Sol, Ra, se hizo prominente en la religión egipcia. El reino antiguo se acerca a su fin cuando las dinastías 7 y 8 son débiles y el gobierno comienza a colapsar. El final del reino antiguo es una época de pobreza y hambruna. Primer periodo intermedio, 2150 hasta 1975 AC, dinastías 9-11. Egipto está dividido en 2 países. Termina el reino antiguo y comienza el primer periodo intermedio. Reino medio, 1975 hasta 1640 AC, dinastías 11-14. El faraón Mentuhotep II une las 2 partes de Egipto bajo una regla que marca el comienzo del Reino Medio. Las tumbas reales se trasladan al norte, cerca de la ciudad de Menfis. Los egipcios comienzan a utilizar el riego para transportar agua desde el Nilo hasta sus cultivos. Segundo periodo intermedio, 1640 hasta 1520 AC, dinastías 15-17. Finaliza el Reino Medio y comienza el segundo periodo intermedio. Algunas de las dinastías fueron al final del Reino Medio y durante este periodo duran poco tiempo. El caballo y el carruaje se introducen durante este periodo. Reino Nuevo, 1520 hasta 1075 AC, dinastías 18-20. El nuevo reino es el momento de mayor prosperidad para la antigua civilización egipcia. Durante este tiempo, los faraones conquistan la mayor parte de las tierras y el imperio egipcio alcanza su apogeo.
1520 AC. Ahmose I recoge el reino y comienza el nuevo reino. 1506 AC. Tutmosis I se convierte en faraón. Es el primero en ser enterrado en el Valle de los Reyes. Durante los próximos 500 años, esta será la principal zona de enterramiento de la realeza egipcia. 1479 AC. Hatshepsut se convierte en faraón. Es una de las faraonas más exitosas y gobernó durante 22 años. 1386 AC. Amenhotep III se convierte en faraón. Bajo su reinado, la civilización egipcia alcanzaría su cenit en prosperidad, poder y arte. Él construye el templo de Luxor. En el siguiente vídeo aprenderemos más sobre el antiguo reino de Egipto, cómo comenzó y sus faraones y su caída. No te vayas lejos. Salam.